listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar en esta mañana con una nueva serie, la primera del año. Una serie que en la que vamos a ir viendo de las distintas parábolas, no todas, porque son muchas, pero las parábolas de Jesús, ¿sí? La serie se llama Parábolas, Historias con Futuro, ¿sí? Porque son historias de cosas simples, cotidianas, pero que tienen una enseñanza profunda en lo espiritual. Y cuando uno traza un paralelo, va buscando algo en común de todas las parábolas, va a encontrar que todas, algunas mucho más, otras menos, pero todas tienen una implicancia para el futuro. No simplemente nos cuentan algo, sino que son una historia narrada por Jesús, en todos los casos, que le enseñan algo a los oyentes acerca del futuro. Puede ser del futuro de una familia, puede ser del futuro de una clase de personas, el futuro de una nación o el futuro de un individuo, ¿sí? Y vamos a ver muchos contrastes entre dos clases de personas, dos clases de tierra, dos clases de semilla, dos clases de, etcétera. Y vamos a ver cómo en esas comparaciones que el Señor va haciendo acerca de nuestro corazón, las parábolas del reino, cuando el Señor nos empieza a decir, el reino es semejante a, y empieza a decir, no, una semilla de mostaza es semejante a un buscador de perlas. Y vamos a ver las enseñanzas que Dios nos quiso dar a través de esas historias. Y cuando nosotros entendemos el significado de una parábola, bueno, eso marca nuestro futuro. Así que bienvenidos a esta serie, espero que sea realmente de mucha edificación. Y los animo también porque las parábolas son, parece que fuera, es una historia, es sencillo, pero no es fácil. En las parábolas es fácil entender lo que está diciendo, digamos, en sentido literal, pero el significado de eso es tan profundo, es tan maravilloso, que yo los animo a que, aunque hayan escuchado o hasta hayan enseñado alguna vez alguna de estas parábolas, abran sus oídos, presten atención, porque la enseñanza detrás de cada una de esas parábolas es muy profunda. ¿Bien? Vamos a empezar con una parábola que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer una parte un poquito extensa, pero para que entendamos el contexto, porque si la desarmamos demasiado pierde un poco el sentido, ¿sí? Así que vamos a leer un pasaje un poquito extenso, va a estar en la pantalla, creo, pero síganlo con atención, presten atención a algunas palabras, algunas frases, algo que les llame la atención, porque vamos a ir trabajando con eso. ¿Estamos todos acá? ¿Sí? Bien. Dice Lucas 16, 19. Jesús es el que está hablando. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado como Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Quiero que vayan viendo cómo Jesús abunda en detalles, abunda en precisión acerca de las diferencias entre estas dos personas. Que vayan imaginándose cómo era cada una de estas personas. Y dice el versículo 22, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Verso 25, pero Abraham contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran, ¿qué cosa? Hay un gran abismo, Dice, entre nosotros y ustedes. No estaba solo el rico, entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá, ¿pueden? No pueden. Ni tampoco pueden los de allá pasar para acá. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu espíritu. Gracias porque por medio de esto nos querés enseñar algo importante y algo eterno para nuestro futuro, Señor.
Por eso queremos pedirte que prepares por medio de tu gracia y de tu Espíritu Santo nuestro corazón para poder escuchar y para poder recibir lo que necesitamos escuchar hoy. Señor, ilumina tu palabra delante de nuestros ojos, para que sea más que una historia, para que sea más que un simple sermón, para que sea palabra viva, que llegue a lo más profundo de nosotros, para hacer una obra preciosa en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Para ser sincero, cuando empecé a trabajar con este sermón y empecé a ver esta parábola, digo, quizás para ser la primera parábola de la serie, tendría que buscar algo un poco más suave. Pero buscaba y todo iba a parar a esta parábola. Tiene un mensaje muy particular. Algunos incluso dicen que no es una parábola porque menciona nombres propios y Jesús en las parábolas no usaba nombres propios. Pero por el contexto donde está puesto y por la forma de la narración, la mayoría dicen que sí, que es una parábola. Pero de todas maneras es una historia narrada por Jesús y es una historia que tiene una enseñanza. Sea parábola o no, la enseñanza que tiene para nosotros es exactamente la misma, así que le vamos a sacar provecho. Y esta parábola es muy personal, es muy para cada uno de nosotros, porque trata con algo que todos vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Porque todos tenemos una cita, un día. Ayúdenme un poco. Con la muerte, no, pero vi la gente nueva que vino hoy, miren que lo trajimos a la iglesia, vino a la iglesia. Bueno, van a ver al final del sermón que fue un muy buen día para haber venido a la iglesia por primera vez. Amén. La realidad de lo que ocurre después de la muerte, todos sabemos que un día vamos a morir. Todos sabemos que un día vamos a morir. Lo que pasa es que aunque en nuestro corazón sabemos que después de la muerte debe haber algo, porque la Biblia enseña que Dios puso eternidad en nosotros. Entonces las personas, aun si no conocen nada de la Biblia, van a saber o van a percibir que después de esta vida hay algo. Que no termina todo en el funeral, que después de la vida esta física hay algo, que sigue algo más. Y hay una cierta idea que de acuerdo a cómo la persona haya vivido será lo que pase en ese después. Y la Biblia, en esta parábola que estamos leyendo, en palabras de Jesús, esta es la parábola donde encontramos más detalles de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos de una persona después de su muerte. Hay muchos libros y películas y demás acerca de personas que volvieron de la muerte, ¿no? Pero nosotros no podemos tomar nada de eso como una doctrina o como una teología. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es lo más confiable. Amén. Y acá nos dice qué es lo que pasa después de la muerte. El mensaje de hoy se llama ¿y después qué? Pregúntale a dos, ¿y después qué? Bueno, hay que ir a casa y preparar el almuerzo. ¿Y después qué? No, y después ya arranca el lunes, la semana, ¿y después qué? Bueno, y después esperamos empezar bien el año en la escuela, ¿y después qué? Hasta que llegamos a ese día de nuestra partida, y ahí es la pregunta que con sabiduría nosotros nos podemos hacer. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Bueno, el propósito de esta historia es advertir a los que escuchan el después qué. La parábola de hoy tiene mucho contenido emotivo, fuerte, si se quiere. El contraste es muy duro, es blanco y negro, pero ¿saben qué? Si Jesús nos está dando una advertencia del después qué, esa advertencia tiene que ser muy clara. No puede ser tibia, no puede ser un mensaje azucarado como para que le caiga bien a las personas. Le está dando una advertencia de una decisión que tienen que tomar para el destino de su alma. Entonces no lo va a endulzar, no lo va a acomodar para que le guste a la gente. Va a decirles la verdad sobre el después qué. ¿Queremos escuchar la verdad? ¿Queremos conocer la verdad? ¿Amén? Bien. Son tiempos en los que estamos muy ocupados de muchas cosas, ¿no? La economía, las cosas del hogar, las cuestiones de la familia, situaciones de salud en muchas familias, muchas preocupaciones, muchas inquietudes, y a veces perdemos de vista el después qué.
puede ser que haya problemas o puede ser que haya mucha abundancia, como le pasaba a este hombre, pero no nos preguntamos, ¿y después qué? ¿Y después qué? Después de de toda la rutina, después de correr tanto y después de esforzarnos tanto, ¿y después qué? Hacemos bien, es sabio según la Biblia, preguntarnos, ¿y después qué? ¿Amén? Lo primero que quiero compartir con ustedes es que estas eran dos vidas diferentes. Bueno, vaya por la revelación, pastor, que eran dos vidas diferentes. Uno comía banquetes todo el día, el otro deseaba, ni siquiera dice que comía, deseaba comer las migas que caían de la mesa del rico, ¿no? Uno vestido con púrpura, era una vestidura muy costosa, ese color era carísimo, se usaba para la vestidura del sumo sacerdote, valía a valores de hoy miles de dólares esa ropa, y dice que todos los días se vestía así este hombre, y todos los días hacía banquete, e invitaba gente. Un banquete no es invitar a uno a comer, entiendo que un banquete era varios, ¿no? Y este hombre que estaba a la puerta, que ni siquiera tenía una casa, dice que estaba no vestido de púrpura, sino que estaba vestido de llagas. Y no se menciona que tuviera ningún amigo, ninguna persona alrededor, solamente perros que venían a lamerle las heridas, pero no en un sentido compasivo o tierno, como un perro que viene a lamernos ahí queriendo jugar o mostrando afecto. Era una molestia, era una tortura. Esas personas tenían una vida completamente diferente y así empieza Jesús a mostrar el contexto. Y acá hay algo interesante. ¿Por qué Jesús menciona un nombre en esta parábola? ¿Se acuerda cómo era el nombre del hombre pobre? Lázaro. Lázaro es la forma griega del nombre Eleazar o Eliezer, ¿sí? Eleazar o Eliezer en hebreo, en griego se traduce Lázaro, ¿sí? ¿Y qué quiere decir Eliezer? Dios es mi ayuda. Así que yo te pido que por un momento, porque es una historia, que por un momento te imagines que estás pasando ahí por la casa del rico, una gran puerta, se escuchan violines, tambores, no sé, el banquete está funcionando a pleno adentro, y ahí en la puerta está este hombre con harapos, enfermo, lleno de llagas, espantando perros, y dice, este hombre se llama Dios me ayuda. Quizá hubiéramos pensado, le erraron con el nombre o no. Séanme sincero. Menos mal que lo ayuda. Humanamente, estoy hablando humanamente, ¿sí? ¿Ah? Dios me ayuda. A veces la realidad parece contradecir nuestra identidad. Este hombre, saben que en la Biblia los nombres tienen que ver con la identidad, los nombres tienen que ver con el carácter, ¿sí? Tienen que ver con propósito de Dios. Y este hombre se llama Lázaro, se llama Dios me ayuda, y todo lo que vemos parece que Dios no lo ayudara nada. Parece que Dios se hubiera olvidado de él, parece que Dios hubiera hecho una colección de todos los males y lo hubiera puesto sobre la vida de Dios me ayuda. A veces la realidad parece contradecir nuestra identidad. Abraham significa padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tenía? Y al principio, 0. Ahí va, padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene padre de multitudes? 0. Pero el año que viene capaz que arranca. Y el año que viene no. Y el año que viene tampoco. Y durante 10 años y durante 15 años, el padre de multitudes no tenía ni un solo hijo. Recién a los 80 y pico de años llegó a tener su primer hijo. Toda una vida llamándose padre de multitudes. Después se le agrega algo ahí a su nombre y es más bendición todavía. Pero su nombre quiere decir padre de muchos. 80 años escuchando el padre de muchos, el padre de muchos, el padre de muchos, y no tenía ni siquiera un hijo. A veces la realidad contradice nuestra identidad. Jesús significa Salvador. Y cuando lo ven en la cruz, dice, ¿este es Salvador? Ah, bueno, si Él es Salvador, entonces,
porque no se puede salvar ni siquiera a sí mismo. A veces, la realidad parece contradecir nuestra identidad. Por eso cuando Jesús va al desierto, el enemigo le dice, si sos hijo de Dios, ¿qué estaba atacando ahí? Su identidad. Si sos hijo de Dios, cambia tu realidad. Si sos hijo de Dios, no podés estar en el desierto solo y pasando hambre. Convertí estas piedras en pan. Pero Jesús le dijo, yo no necesito convertir las piedras en pan. Yo no necesito cambiar la realidad para saber quién soy. Yo soy lo que mi Padre dice que soy. Por eso Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y de la boca de mi Padre hace 40 días en el Jordán salió una palabra que dice que yo soy su Hijo amado. Y aunque no haya pan, y aunque esté en el desierto, y aunque esté pasando por una gran aflicción en esta prueba, yo sé que soy hijo de Dios. No porque la realidad me lo dice, sino porque mi Padre me lo dice. Amén. Y nosotros a veces vivimos realidades, y esas realidades parecen decir que somos olvidados. Esas realidades nos dicen que somos incapaces, que somos insuficientes. Esas realidades nos dicen que somos un fracaso, que somos un desastre, que no vamos a cambiar más, que no hemos logrado nada. Esas realidades tratan de decirnos quiénes somos. Siempre tu realidad va a tratar de decirte quién sos. Lázaro tenía que aferrarse a su identidad. Dios me ayuda. A pesar de lo que veo, a pesar de cómo me siento, a pesar de la opinión de la gente, Dios me ayuda. Jesús es el Salvador, a pesar de que parecía que no se podía salvar ni a sí mismo, Él es el Salvador de toda la humanidad. Amén. Abraham finalmente terminó siendo un padre de multitudes. Todos nosotros, hijos de Dios, somos considerados hijos de Abraham porque fuimos injertados en Cristo, que es descendiente de Abraham. ¿Cuánto damos gracias de que Dios cumple su propósito con nosotros? Y hoy quizás estás pasando una realidad así. Porque puedes decir, bueno, si soy amado de Dios, sí, soy amado de Dios. Voy a la iglesia y cantamos y me enseñan en el discipulado que soy amado de Dios, que Dios tiene cuidado de mí, que si Dios cuida de las aves también va a cuidar de mí. Pero mi realidad a veces me muestra otra cosa. Yo quiero animarte con esta parte de la parábola a que no dejes que tu realidad te diga quién sos. Permití que Dios te diga quién sos. Puede ser que te cuesta conseguir trabajo, puede ser que hace mucho tiempo que estás solo, o un matrimonio que quiere tener hijos y no puede tener hijos, o una persona que tiene grandes problemas en su casa, que parece que todo lo que planifica le sale mal. Yo quiero animarte a que te aferres a lo que Dios dice de vos. Dios dice que sos amado. Dios dice que te eligió antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha y te presentes delante de Él por la eternidad. La Biblia dice que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para limpiarte de tus pecados y para que puedas tener herencia con los santos. La Biblia dice que nada te va a faltar, que Él te va a proveer. A veces llegamos a un límite para probar nuestro corazón, pero tenemos que saber que no somos abandonados. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo en la angustia. Siempre mi mano derecha te dará refugio. Siempre te iré abriendo camino delante tuyo. Tenemos que confiar en que somos amados, escogidos, cuidados, acompañados por Dios, a pesar de lo que la realidad diga. Pero qué difícil es, ¿no? Escuchaba una canción que dice, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. En medio de tu realidad, tenés que recordar quién Dios dice que sos. Cuando tu realidad te dice que estás olvidado por Dios, yo sé que soy quien Dios dice que soy. Soy amado, soy escogido. Sé que no se duerme el que me guarda. Sé que no me ha venido una prueba más difícil de la que pueda soportar, pero parece insoportable, pero que no estás contando un factor en esa prueba. Dios está con vos para fortalecerte y para ayudarte. Amén. Pero estoy enfermo. ¿Cómo si estoy pasando esta enfermedad? Si estoy pasando esta situación con mi esposa, mi esposo. Y parece que eso nos hace nublar la vista y olvidarnos de quién es Dios y de quién somos para Dios. No dejes que tu realidad confunda quién sos. Este hombre se llamaba Dios me ayuda. Pero vamos a ver un poquito más adelante que Dios sí lo ayudó. Amén. Entonces, aunque tu realidad hoy parezca estar contradiciendo que sos amado,
tu realidad hoy parezca estar contradiciendo que Dios está con vos y es tu fortaleza, yo te pido que tengas paciencia en el Señor, porque un día vas a ver con tus propios ojos que sos lo que Dios dice que sos. Amén. Sus muertes también fueron diferentes. Sus vidas eran diferentes, pero sus muertes también fueron diferentes, ¿sí? La muerte corre el telón de la historia y se ve que de verdad Lázaro era alguien a quien Dios ayuda, ¿sí? Hasta ahí parecía que Dios no lo ayudaba, que se había olvidado de que Lázaro existía, pero en el momento de su muerte, y hermanos, en estas situaciones donde una persona era indigente, donde no tenía a nadie, en las condiciones de lo que Jesús relata de Lázaro, lo que hacían en ese tiempo en Israel, en esa cultura, era que a esas personas ni siquiera les daban sepultura. Había un lugar a las afueras de las ciudades, un basural que ardía eternamente, lo que llaman Gehenna, y arrojaban a veces o animales muertos o cadáveres de personas que no tenían familiares, personas a las que nadie iba a sepultar. Pero la Biblia dice que vinieron los ángeles y lo llevaron junto con Abraham. ¿Cuántos dan gracias por esta esperanza? Dios me ayuda. La muerte fue lo único que tuvieron en común estos dos. Todo era distinto, pero los dos murieron. Cuando mueren se corre el telón y se ve que realmente a Lázaro Dios lo ayuda. Y se ve realmente que el rico de la historia en realidad era el pobre de la historia. ¿Saben qué? La muerte va a revelar y por la eternidad cosas que son al revés de lo que todo el mundo veía en este mundo. Amén. El hombre rico muere, dice que abre los ojos en un lugar de tormento. ¿Saben? Este hombre murió, debe haber habido un gran funeral, ¿no? Varios días. Todos esos que iban al banquete, quiero decir unas palabras. Flores, regalos, gente llorando. ¿Y ahora quién nos va a invitar a comer? Era una persona tan visionaria. Miren cómo pudo viniendo de la nada. Esto ya es imaginación de predicador. Pero había seguramente un funeral. No lo tiraron ahí al basural. Pero mientras todo eso estaba pasando en el mundo natural, visible, del otro lado de esta vida temporal, la Biblia, Cristo mismo nos dice, abrió sus ojos estando en tormento. Por eso es importante hacernos la pregunta, ¿y después qué? ¿Y después de esa fiesta qué? ¿Y después de disfrutar esos placeres qué? ¿Y después de ese viaje qué? Y después de hacer tu voluntad, y después de vivir según tu antojo, y después de hacer lo que vos querés, después de no consultar con nadie, después de vivir a tu manera, ¿y después qué? Este hombre lo único que pensaba era, ¿y después de esta fiesta qué sigue? ¿Y después de este viaje qué sigue? ¿Y después de esta comida, este banquete qué sigue? Pero no se preguntó, ¿y después de la muerte qué? ¿Y después qué? Pero a Lázaro lo buscaron ángeles y lo llevaron junto con Abraham. ¿No es hermosa esta parábola? Hace varios años estaba hablando con alguien que cuidaba ancianos, cuidaba personas muy mayores. Y hablando de estos temas me decía, una vez yo estaba cuidando a una abuela y estábamos sentados en una mesa, así como si fuera esta una mesa pequeña, y había una ventana. Y esta abuela era cristiana y ya estaba en sus últimos tiempos. Y esta persona me dice, en un momento estábamos hablando y esta abuela mira por la ventana y dice, ahí vienen. Yo miré por la ventana y dice, yo no veía a nadie. ¿Quiénes vienen? Ahí vienen, ellos dos, me vienen a buscar. Y mientras estaban hablando, esta mujer se durmió. Yo creo eso. Yo creo que, aunque parece que somos olvidados para el mundo, aunque parece que somos pobres, despreciados para el mundo, aunque parece que todo se terminó acá, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es el que nos ayuda. El rico
murió y abrió los ojos estando en tormento. No dice que fuera escoltado por ninguna guardia de ángeles. Nadie notó que no estaba más Lázaro ahí, pero Dios sabía que estaba apuntado un día y una hora para que sus ángeles fueran a buscar a su hijo, a Lázaro. Entonces esta parábola nos empieza a enseñar a nosotros que tenemos que vivir pensando en ese después qué. No nos dice nada de Lázaro. Lázaro no dice una sola palabra en esta parábola. El único que habla acá, es Abraham y por supuesto este hombre rico que trata de defenderse de lo que le pasa. No dice nada Lázaro. Pero así vive alguien a quien Dios lo ayuda. No se defiende tanto, no habla tanto, no hay una sola queja, no hay un solo cuestionamiento. No dice que Lázaro estaba enojado, que refunfuñaba, que criticaba, que se enojaba con Dios. Lázaro estaba callado. Pero finalmente cuando llegó su último día, el Señor mandó a sus ángeles. Cuando fue el avivamiento en los tiempos de Wesley, John Wesley, Charles Wesley, había un médico que atendía a mucha gente de la comunidad de fe, del movimiento, estaba en el movimiento metodista y demás. Y había un médico en particular que atendía a muchos enfermos que eran parte de la iglesia que pastoreaba Wesley. Y una vez este médico, que no era creyente, lo llamó y le dijo: ¿sabe? Yo le quiero contar algo, pastor. Yo veo mucha gente morir, veo mucha gente partir. Pero en todos los que son parte de la comunidad de la iglesia hay una diferencia al momento de su muerte. Las personas saben, se dan cuenta cuando están por morir. Pero en las personas de la comunidad de fe hay paz, no hay terror, no se aferran a su cama, no empiezan a insultar, no se enojan, no se desesperan. Hay fe, hay paz, hay seguridad. ¿Cuánto damos gracias a Dios por la esperanza que tenemos? Historias de personas que han podido reunir a su familia alrededor de su cama y decir: bueno, ha llegado mi hora, sabiendo que partían, pudiendo bendecir, pudiendo hablar bien sobre sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras y partir con el Señor. Historias de personas que mueren y es como que en un momento se vuelven a incorporar. Hay un testimonio de alguien que se volvió a incorporar y dijo: es mucho más glorioso de lo que había imaginado. Yo creo eso. Creo que por la obra de la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso a ese lugar. No es por mérito, pero esos ángeles lo llevaron ahí. Hermanos, hay alguien acá, no quiero que levantes tu mano ni nada, pero hay alguien que tenga miedo a morir. Puede ser. Yo estaba en ese equipo por mucho tiempo. Tenía miedo a morir. Pero ¿saben qué? No tenemos que tener miedo a la muerte. Porque la muerte es simplemente ese después qué. Es el paso a una eternidad para siempre, por supuesto, en la presencia de Dios. Por supuesto que nuestro corazón piensa en lo que queda y cosas que podríamos haber hecho mejor y nuestros seres queridos y extrañar o pensar en la nostalgia de lo que los demás van a sentir. Pero hermanos, la muerte de los hijos de Dios es simplemente el paso a recibir toda la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. No vamos a perder nada. Y no importa si es en un océano, en un accidente, si tenés un gran funeral o nadie viene a pedirte, pero sabes que ángeles van a escoltarte a la presencia de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Ambos murieron, pero su muerte fue diferente. Vidas diferentes, muertes diferentes. Es Jesús hablando. Y lo último que dice es que tienen dos destinos diferentes. ¿Y después qué? ¿Y después de la muerte qué? Bueno, después de la muerte, la existencia no termina. Después de la muerte, la existencia no termina. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Y después de muerto, por supuesto que mucho más. ¿Qué hay de las personas que murieron hace 20 años, 100 años, 1000 años? Bueno, en sus cuerpos ya debe andar un átomo por cada lado, ¿o no? Pero su parte invisible, su espíritu y su alma, no mueren. Porque el espíritu y el alma son eternos. Entonces, después de la muerte, la existencia no termina. Tanto creyentes como no creyentes siguen existiendo después de la muerte. No desaparecen.
Tampoco es que si fueron buenos se van a convertir, no sé, en un águila, en un león, y si fueron malos van a ser una cucaracha, una bacteria. Eso tampoco es verdad. ¿Ah? Esa idea de que después reencarnamos y si nos portamos bien reencarnamos en algo mejor y si nos portamos mal es como que retrocedemos como en el juego, como en la oca, ¿no? Retrocede unos casilleros, ya habíamos salido, vuelta a rata de nuevo. No. La existencia sigue. Este hombre en el lugar de tormento después de morir, este hombre rico, sentía, hablaba, sabía quién era él, menciona acá en la parábola 5 hermanos que estaban con vida, habla con Abraham, reconoce a Lázaro, es decir, la persona está plenamente consciente. No existe, es un sueño, no, la persona está consciente. En este caso, en el del hombre que era incrédulo, consciente de un dolor, consciente de una situación terrible. Pero la idea de que después de esta vida todo se termina es falsa. El que dice después de esta vida no hay nada, no, ¿y después qué? Y después nuestra alma va a ir a uno de los 2 destinos asignados por Dios. ¿Amén, iglesia? Lázaro estaba también consciente. No habla nada Lázaro, pero miren dónde estaba, al lado de Abraham. Dice, recibiendo consuelo. Yo creo que debe haber estado comiendo, yo me imagino eso, ¿no? Recibiendo consuelo. Hay otra versión que dice, Lázaro fue llevado al lado de Abraham al banquete celestial. Ahora está recibiendo consuelo. Hermano, puede ser que hayas tenido una pérdida grande. Puede ser que hayas cometido un gran error vos mismo y eso te trae muchísimo dolor. Y durante esta vida eso va a seguir doliendo, va a seguir habiendo, puede haber un consuelo de Dios, pero hay dolor tan profundo que a veces no se va. Pero nuestra esperanza es que cuando el después que llegue, el consuelo verdadero, el consuelo perfecto va a llegar a nuestro corazón. ¿Cuántos damos gracias por eso? Pase lo que pase, hayamos hecho o nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, ahí en ese lugar recibiremos consuelo eterno. Amén. ¿Y después qué? ¿Termina la existencia? ¿Se aniquila el alma? ¿Se termina todo? Iglesia, pregunto, ¿se termina todo? No. ¿El alma cuánto vive? ¿100 años? ¿1000 años? ¿10.000 años? ¿El alma de Abraham sigue viva hoy? Mientras estoy yo acá hablando con ustedes, ¿Abraham sigue vivo? Sí, claro. ¿Y si esta es una historia de verdad, Lázaro sigue ahí? Sí. ¿Y después qué? Y después que la vida no termina. Después de la muerte sigue una existencia, distinta, pero sigue una existencia. ¿Y después qué? Después de la muerte las personas van a un lugar real. ¿Van a un lugar cómo? Real. No es una nube, un humo, un vapor, o algo así como medio tomado de las películas de terror. No, van a un lugar real. Lázaro estaba en un lugar real y el hombre rico estaba en un lugar real. Las escrituras enseñan, no vamos a entrar demasiado en esto, pero es apasionante. Las escrituras enseñan que hay 2 lugares a donde van las personas después de su muerte. Los incrédulos van a un lugar llamado, miren que no digo los malos, digo los incrédulos, ¿está bien? Los incrédulos van a un lugar llamado Hades, ¿sí? Que es el infierno, ¿sí? Es un lugar de castigo, pero es un lugar también de espera hasta el juicio final. Cada persona que muere sin haber arreglado sus cuentas con Dios, poniendo su fe en Jesucristo, al morir va a un lugar llamado Hades, donde ya hay tormento, como en este caso del hombre rico, pero es un lugar de espera hasta que llegue el día donde todos se presenten delante del trono blanco de Dios para ser juzgados. Es un lugar de espera. Pero además del Hades hay otro lugar que la Biblia llama paraíso. Así me hace Susana, ahí queremos ir, ¿sí? Hay otro lugar llamado paraíso donde van las personas que han puesto su fe en Dios. Todos los creyentes del antiguo pacto iban a ese lugar cuando morían, por creer.
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz y el ladrón le dice, Señor, acordate de mí cuando vengas en tu reino? Jesús le dice, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Claro, pero su cuerpo estuvo en una tumba prestada por 3 días. Pero dice Jesús, señal de mí no esperen, solamente les doy una señal. Al igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Él fue al lugar, Él fue a ese lugar conocido como las profundidades. Pero hay 2 lugares bien marcados, bien definidos, son distintos. Está el Hades para los incrédulos y está el paraíso para los creyentes. Amén. Todos los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por poner su fe en que un día Dios mandaría al Salvador de sus almas. Amén. Ellos iban al templo y llevaban un corderito para sacrificar, pero la sangre de esos corderitos limpiaba el pecado del pecador para nada. Era solamente un ensayo, una mímica de que un día vendría el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Amén. Y cada uno de ellos murieron con su fe en que Dios un día mandaría al Redentor de sus almas. Ellos murieron confiando de que Dios iba a cumplir sus promesas. No sé si cantaban la canción, pero decían, cumplirás tus promesas. Yo lo sé. Amén. Él va a hacer lo que dijo. Y cuando llegó el tiempo y la hora, dice el libro de Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Todas esas personas que llevaban sus sacrificios y hacían lo que la ley indicaba, simplemente estaban diciendo, yo creo que un día Dios va a mandar al verdadero Cordero. Yo creo que un día el verdadero sumo sacerdote va a entrar en el verdadero lugar santísimo y va a hacer expiación una vez y para siempre por todos mis pecados. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Abraham no se salvó por haber dejado su tierra y su parentela. Abraham no se salvó por haber estado dispuesto a ofrecer su hijo en obediencia a Dios. Abraham se salvó por fe. Y lo dice el propio Jesús en Juan 8:56. Jesús está hablando con unos legalistas, unos religiosos, y le dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias, ¿qué cosa? Mi venida. La vio y se llenó de alegría. Y ahí los judíos le dicen, ¿qué? No tenés ni 50 años y decís que Abraham te vio. Es que antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Abraham vio que un día Jesucristo iba a venir, que iba a pagar con su sangre por sus pecados y dice que se llenó de alegría. Amén. Todos, desde el padre de la fe en el pueblo judío hasta el último que creyó en el antiguo pacto, todos ellos se salvaron por poner su fe en la sangre de Jesús. Nadie se salvó por buenas obras, nadie se salvó por sus acciones, nadie se salvó por sacrificios que hicieran, nadie se salvó por lo mucho que sufrieron. Todos los que se salvaron porque aún antes de la cruz pusieron su fe en que un día Dios mandaría al Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Hebreos 9:15 dice, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Todos los del Antiguo Testamento que van a estar con nosotros en el cielo, esperaba que dijeran amén, algo así, ¿no? Todos los que del Antiguo Testamento van a estar con nosotros en el cielo, no se salvaron por la ley, se salvaron por esto. Con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Amén. Cuando Él ofreció su vida, el verdadero Cordero quita el pecado del mundo. Así como nosotros vivimos 2000 años después de la cruz y su sangre es la que limpia nuestros pecados, los que vivieron 1000 o 2000 años antes de la cruz pusieron su fe en que un día, en el futuro, en el caso de ellos, la sangre de Cristo los iba a limpiar de todo pecado. No hay otra verdad, no hay otro motivo, solo hay un camino, Cristo. Solo de Jesús la sangre. Amén. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma de asegurarnos de que nuestro destino es el mismo del que hablamos acerca de Lázaro. ¿Y después qué? Por último, y con esto termino. Después de la muerte
no hay extinción. Después de la muerte vamos a un lugar específico. Y después de la muerte no hay posibilidad de cambiar de destino. Dice la misma parábola del verso 26. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Una vez que la persona ha muerto, su destino está sellado. ¿Cómo está el destino, iglesia? Sellado. Pero no es que hay un lugar donde las personas van y en una de esas acomodan algunas cositas y después van al cielo. No es lo que dice la palabra. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28, escuchen, es la Biblia. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Las personas vamos a morir una vez y después de eso, ¿qué viene? ¿Una segunda oportunidad? ¿Un repechaje? No. ¿Qué viene? El juicio. No hay oportunidad. Después de la muerte, el alma no se extingue, vamos a un lugar específico y el destino ya está sellado. No hay forma de cambiar, no hay forma de corregir. Por eso esta es una advertencia llena de amor de parte de Jesús, para que nosotros pensemos hoy. Y te pido que empieces a pensar ya. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Por eso dice, así como Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Por eso se ofreció Cristo, para quitar los pecados de muchas personas. Quitar aquello por lo cual las personas iban a ser condenadas. Lo que hagamos en esta vida, la decisión que tomemos en esta vida, es definitiva. Después no podremos tomar una decisión. Por eso si todavía no has tomado esa decisión, por eso si todavía no estás seguro de cuál es tu después, si no estás seguro de a cuál de esos lugares va a ir tu alma después de tu último aliento en esta vida, no digas, bueno, ya lo voy a pensar, bueno, quizás más adelante. El apóstol Pablo estaba preso en Roma y lo llamaba el gobernador para escuchar sus prédicas, supuestamente. Dice la Biblia que en realidad lo llamaba para ver si le ofrecía un soborno. Pero Pablo no tenía ninguna intención de sobornarlo, ni tenía ninguna intención de caerle bien. Así que le hablaba del juicio y del dominio propio y de la necesidad de arrepentirse. Y no le hablaba con ningún mensaje endulzado. Dice la Biblia que Félix quedaba temblando, aterrado después de escucharlo y decía, anda. Porque nuestra naturaleza humana a veces resiste el mensaje, rechaza el mensaje. Nos suena tan duro. Pero quisiera que a cada uno de ustedes, ese después qué, sea ir a la presencia de Dios. Que si tenés un corazón enojado con Dios, rebelde hacia Dios, o que considera que sos demasiado bueno, que no tenés nada de qué arrepentirte, que puedas dejar de lado eso porque no es verdad. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Lo único que nos permite ser restituidos ahí es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando nosotros lo reconocemos y le decimos, Señor, yo me arrepiento y te pido que me perdones. Desde ese instante, tu después qué cambia completamente. Ahí empiezan a aparecer un par de ángeles listos para ese día, buscarte, llevarte a la presencia del Señor, al paraíso de Dios, a esperar un día aún más glorioso, donde Dios va a aún darte un cuerpo glorificado para que vivas y reines con Él por los siglos de los siglos. ¿Y cuánto vale todo eso, pastor? Nosotros no podemos pagar nada. Solo de Jesús la sangre. La existencia no termina. Las personas van a un lugar real y no se puede cambiar ese destino. Personas dicen, no, yo soy demasiado joven, un poco más adelante lo voy a decidir. No, yo tengo demasiados proyectos por ahora, no me entra un proyecto más en mi agenda. ¿Qué?
No, ando con poco tiempo. En la eternidad va a haber tiempo. ¿Y después qué? Un nuevo negocio, una nueva empresa, un nuevo viaje. Termino esto, acomodo aquello. ¿Y después qué? ¿Y de qué le vale al hombre ganar todo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre? ¿Y después qué? ¿Cómo estamos seguros de cuál de los dos destinos es el nuestro? Y pastor, yo estoy 70-30 de que voy para allá. ¿Será esa la voluntad de Dios? Pastor, yo creo que 95 le diría, 99,9 de que voy. El apóstol Juan escribe de estas cosas y al final dice, tanto en el Evangelio como en su carta, en su primera carta dice, yo les escribo estas cosas para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Amén. Dios quiere que vivas sabiendo que tenés vida eterna. No vas a saber qué día va a ser, pero tenés que saber que después de tu muerte, ángeles vendrán y te llevarán a la presencia de Dios y el destino estará sellado para bien. Amén. Lucas 16, 27, 30 nos dice cómo nosotros podemos estar seguros. En la misma parábola Jesús incluyó todo. Cuando el hombre le dice a Abraham, mándalo a Lázaro, a que les avise a mis hermanos que no vengan acá. Nos da la clave de qué es lo que tiene que hacer una persona para no ir a ese lugar. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí, ¿qué cosa? Entonces sí, se arrepentirían. No quiero que vengan a este lugar. Manden a alguien a avisarles que no vengan. Y no les dijo, decile a mis 5 hermanos que vendan todo, que vivan en la puerta como vivía Lázaro. Ese no era el problema. El problema era que él no se había arrepentido. Lo que necesitamos para tener un destino de vida eterna y no de condenación eterna es arrepentirnos. Y arrepentirnos no es simplemente decir, sí, Señor, estuvo mal lo que hice y seguir con nuestra vida. Arrepentirnos es cambiar por completo nuestra forma de pensar. Arrepentirnos significa que nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Arrepentirnos significa que cuando tengo que decidir algo, la medida de la decisión correcta o incorrecta no es si me sirve, si me gusta, si yo lo prefiero. Sé que me he arrepentido, sé que he cambiado mi manera de pensar cuando el norte en mis decisiones es agradar a Dios. Cuando para mí una buena decisión es la que agrada a Dios y una mala decisión es la que desagrada a Dios, entonces yo me he arrepentido. Arrepentirse no es venir los domingos a la iglesia a cantar. Arrepentirse no es hacer el plan de lectura de la Biblia en un año. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Es hacer de Dios el amor más grande de nuestra vida. Arrepentirnos es dejar de amarnos a nosotros mismos por encima de todo y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. No es un sentimiento, es una forma de pensar. Y yo muchas veces caigo y fallo y peco, pero en mi mente me duele tanto fallarle a Dios. Porque aunque fallo y desobedezco, muchas veces amo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces no habla de ser perfecto para ir a ese lugar, pero habla de que nuestros afectos hayan cambiado, de que nuestras búsquedas hayan cambiado. Amén. Esta historia no condena al rico porque era rico. No, pastor, ahora que me estaba yendo bien en la empresa, no, yo regalo todo, vengo acá a la puerta de la iglesia, me busco un par de perros y me aseguro. No,
No es así. El rico no fue castigado por ser rico y el pobre no fue bendecido por ser pobre. El rico no fue condenado porque había mucha plata en su cuenta. El rico fue condenado porque había pecado en su cuenta. No importa cuánta plata hay en tu cuenta, importa cuánto pecado hay en tu cuenta. Y en tu cuenta tiene que haber 0 pecado. Porque al cielo no entra nada pecaminoso. Pero qué bueno que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuánto? En esto los quiero escuchar, iglesia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y en cuánto queda tu cuenta? En 0. Adelante, Villegas. Adelante, Álvarez. Adelante, Giachero. Pero cuando en la cruz gritó consumado es, todas las cuentas se pusieron en 0. Amén. Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. El rico no fue al infierno por ser rico. El rico fue al infierno por no arrepentirse. Y Lázaro no fue al cielo por ser pobre, por estar enfermo, porque no lo quería nadie. No fue al cielo por lástima, fue al cielo por gracia. Nadie va al cielo por lástima, vamos al cielo por gracia. Amén. Y la gracia está disponible hoy. Pero dice el propio Jesús, un poquito antes de esta parábola, la parábola está en el capítulo 16, esto está en el capítulo 13. Miren cómo está todo tan conectado. Dice Jesús, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Después de la muerte, muchos van a decir, yo quiero ir ahí, yo quiero entrar ahí, yo quiero ir ahí junto a Abraham, yo quiero estar en ese lugar de consuelo, yo quiero ir ahí. Muchos tratarán de entrar, pero miren lo que dice Jesús, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él les responderá, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Comimos y bebimos con vos, enseñaste en nuestras calles, pero si íbamos al discipulado. Pero si veníamos los jueves a limpiar los vidrios de la iglesia. Pero si hacíamos un devocional. Pero si enseñábamos. Entren por la puerta angosta. Se puede hacer un devocional sin haber entrado por la puerta angosta. Se puede venir a la iglesia los domingos sin haber entrado por la puerta angosta. Se puede saber mucho de la Biblia sin haber entrado por la puerta angosta. Entren por la puerta angosta. Entren por la puerta que los lleva al reino de Dios. Porque muchos se van a confundir pensando que estaban ahí conmigo, pero yo nunca los conocí. Tienen que entrar por la puerta angosta. ¿Y cómo sé que entré por la puerta angosta? Bueno, porque después de la puerta angosta hay un camino angosto. Si vos decís, yo creo que entré por la puerta angosta, pero tu camino es ancho, vas de acá para allá y pensás que podés hacer esto y también un poco de aquello y un poquito del otro no te hace mal. Si vos pensaste que entraste por la puerta angosta, pero tu camino es ancho, entonces no has entrado por la puerta angosta. Porque después de entrar por la puerta angosta, cada día empieza a haber un clamor dentro nuestro que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo para agradar a Él. Y todo lo que ahora hago, lo hago para agradar a Él. Y ya no me importa la opinión de la gente, no me importa lo que mi corazón dice, me importa agradarle a Él. Corro la carrera con la mirada fija en el autor y consumador de mi salvación, que es Jesucristo. Al único que le quiero agradar, al único que le quiero obedecer, del único que me importa la aprobación, es de mi Señor Jesucristo. Entonces sí, podés estar seguro de que entraste por la puerta angosta. Pero si tu vida va de acá para allá por tu conveniencia, por tu estado de ánimo, entonces deberías replanteártelo. Y quizás hoy es el momento de decir, Señor, yo quiero entrar por la puerta angosta, yo quiero empezar a vivir para vos. Escuchen cómo termina esto en Lucas 13.
Habrá llanto y rechinar de dientes. Está diciendo, 3 capítulos antes, está diciendo, habrá llanto y rechinar de dientes. Claro, la puerta se les cerró y ellos pensaban que iban a entrar, pero era demasiado tarde. Habrá llanto y rechinar de dientes porque verán, ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y así termina. Tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, digamos los Lázaros, en ese día serán los más importantes. ¿Quién es el que está al lado de Abraham? No sé. Pero se ve que Dios lo conoce y Dios lo puso ahí. Aquel día, algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Ponete de pie, por favor. Gracias a Dios, todavía la puerta no se cerró. Estás acá, estás escuchando el Evangelio y la puerta está abierta y la invitación está delante tuyo. ¿Has entrado por la puerta angosta? ¿Estás caminando por ese camino angosto, el camino de vivir solo para agradar a Dios? ¿Has dado ese primer paso que es el arrepentimiento? Si nunca lo hiciste, yo te quiero animar. Quizás nuestros amigos que nos visitan por primera vez o quienes nos están mirando desde su casa. Yo quiero animarte a que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás. Le hablo a las personas que no están seguras de cuál es su destino eterno. Quizás alguno dice, esto es simplemente una cuestión religiosa, es un libro más, ese que leyó el pastor. Y bueno, no hay problema, los entendemos. Pero nuestra oración ha sido que el Espíritu Santo muestre la palabra de Dios en cada corazón. Y confiamos en que, más allá de mis palabras, el Espíritu de Dios puede abrir tu corazón y puede abrir tus ojos en esta mañana para que asegures un destino eterno de salvación y de vida, porque el precio está pagado. Pastor, yo no soy tan malo. Un solo punto de la ley que desobedezcamos ya nos condena. ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez miraste lo que no tenías que mirar? ¿Alguna vez te enojaste con alguien? ¿Codiciaste lo que tenía la persona del lado tuyo? Bueno, eso delante de Dios es pecado. Y la Biblia dice que el precio del pecado es ir a este lugar de condenación. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. No hay nadie tan bueno que no necesite el perdón de Dios. O quizás decís, pastor, si usted supiera lo que yo hice. Yo hice tantas cosas malas, tantas cosas tan graves. Estuve en un barro tan profundo, tan sucio. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Es tu decisión en esta mañana decir, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Y yo entro por esa puerta angosta y yo de ahora en adelante quiero empezar a vivir para agradarte a vos. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar, ayúdame a cambiar mi manera de vivir. Hasta acá viví para mí, pero de ahora en adelante, desde este minuto hasta la hora de mi muerte, yo quiero vivir para agradarte a vos. La palabra de Dios es tan poderosa. Dijo este rico, si alguien de los muertos se levantara y fuera a hablar con ellos, ahí sí creerían. Si alguien se levanta de la tumba y va y les cuenta lo que pasa después de la muerte, le van a creer. Pero Abraham le dice, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de los muertos. De hecho, alguien llamado Lázaro estuvo muerto
y se levantó de la muerte. ¿Y qué hicieron los religiosos de su tiempo? Lo quisieron matar. Pero ¿qué le dice a Abraham y qué nos dice a nosotros? Dice Abraham, la única esperanza de que ellos se arrepientan y no vengan a este lugar es que escuchen a Moisés y a los profetas. La única esperanza de que encontremos el camino a la vida eterna está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es poderosa, se abre camino y es más gloriosa que cualquier testimonio sobrenatural. Si yo viera un milagro, si se sanara el cáncer, si alguien se levantara de los muertos, si esa persona volviera a casa, no hay nada sobrenatural que pueda hacer la obra que solo la palabra de Dios puede hacer en los corazones. Aunque se levantara de la muerte alguien, no creerían. El corazón humano es tan endurecido que nada de lo que puede ver lo deslumbra. Pero la palabra de Dios se abre paso al corazón humano y nos convence de nuestra condición y nos muestra que estamos desesperadamente necesitados del perdón de Dios. Y sin necesidad de un milagro, sin necesidad de nada sobrenatural, sin necesidad de tocar una sola emoción, inclinamos nuestro rostro y decimos, Señor, yo soy pecador y yo necesito tu gracia y tu perdón. Y nos sabemos perdonados y nos reconocemos perdonados. Tenemos a Abraham y los profetas. Tenemos los evangelios y las cartas apostólicas. Tenemos la palabra de Dios. Ella es la escritura, la palabra de Dios. Es la que nos muestra nuestra necesidad de perdón. Vidas y muertes diferentes. Destinos eternos diferentes. Quiero pedirte que empieces a tener un momento de oración ahí, personal con el Señor. Esta parábola es personal. Cuando vamos recorriendo esta parábola y vamos viendo esta historia y nos damos cuenta de que nosotros merecíamos estar en el mismo lugar que ese hombre rico. Cuando nos damos cuenta de que somos pecadores y que tendríamos que haber terminado en ese mismo lugar, pero que Jesús vino a buscarnos y pagó el precio y descendió hasta los abismos más profundos para proclamar su victoria. Y vamos a Apocalipsis 1:18 y leemos que Él mismo se describe como el que vivo y estuvo muerto, pero ahora vivo para siempre, tengo las llaves del Hades y de la muerte para siempre. Cuando nos damos cuenta de que Él es el conquistador de la muerte, Él es el que venció nuestra propia muerte, nuestro pecado, y que todo eso lo hizo por gracia, empieza a haber una sensación de gratitud. Nos sentimos tan pequeños, nos sentimos tan inmerecedores y lo vemos a Él tan grande, tan glorioso. Pero esto que Él descendió es el plan de Dios, y así como descendió, también ascendió. Y ahora está sentado a la diestra de Dios y puede dar el perdón a todo aquel que con humildad se lo pide. Te damos tantas gracias, Señor. Te damos tantas gracias, Jesús. Gracias por esta advertencia de amor que nos haces en esta mañana. Para quienes estaban algo confundidos, quienes no tenían la total seguridad de que después de su muerte iban a ser llevados por tus servidores a tu presencia, que esta sea una mañana de seguridad. Los que no estaban seguros porque pensaron que les faltaba algo, los que no estaban seguros porque pensaron que todavía había cosas sin resolver, a ellos en esta mañana les digo, Señor, en el nombre de Jesús, que ya la sangre de Cristo ha borrado todo pecado de su cuenta, que no tienen por qué tratar de solucionar ellos sus cosas. Solo la sangre de Jesús les puede abrir un camino a tu presencia para siempre. Y ese precio ya fue pagado. Que cada uno de mis hermanos pueda estar plenamente seguro de que es salvo. Que no tenga duda alguna de que todos los pecados pasados, los de hoy y los futuros, han sido puestos en la cuenta de Jesús. Y el acta que les era contraria fue anulada en la cruz del Calvario y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y para aquellos que pensaban que no lo necesitaban,
Para aquellos que dicen igual que esa multitud, bueno, pero si te escuchábamos enseñar en las calles, bueno, pero si estabas entre nosotros, bueno, pero si éramos parte de la comunidad, de la iglesia y estábamos ahí, pero nunca entraron por la puerta angosta. Que en esta mañana se tomen de esta salvación tan grande, que dejen de lado su orgullo, su arrogancia y digan, de ahora en adelante, Señor, yo vivo para vos. Gracias por venirnos a salvar, Señor. Gracias por esta primera parábola que podemos estudiar juntos. Gracias porque nos habla de nosotros en el futuro y nos llena de esperanza y nos llena de gratitud. Te damos gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor juntos, un momento. Pero te pido que no cantes una canción, te pido que adores a Dios con esta canción. Una canción que describe este camino glorioso de tu salvación, de tu perdón, y que cada una de las partes de esta canción puede ser cantada con gratitud y con un corazón rendido delante del Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte valle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra, me alcanzó. Es consumado y el fin escrito, mi esperanza está